Yo soy Dora Barrancos, soy socióloga, soy historiadora y soy feminista. Iba a presentar en el Teatro Auditorium una charla que se denomina... Es bastante largo el título que le hemos dado, pero se trata de volver sobre los derechos humanos, los derechos de las mujeres y de las disidencias sexogenéricas y este escenario actual de amenaza, de pérdidas, de retroceso en los derechos conquistados. De eso voy a hablar. Bien, la pregunta que nos llama en este momento es, en este escenario en donde están amenazados estos derechos que se han ganado durante tantos años, derechos que creíamos consolidados, ¿cómo se ven amenazados? Y más que nada, ¿están amenazados? ¿Cómo puede ser ese retroceso social? Como que nos cuesta entender en nuestro imaginario que cuando ya se ha dado una discusión, ya hemos trabajado en estos derechos, hoy tengamos que replantearnos y revisar esto porque los vemos como en efímero, digamos, como que se pueden perder en cualquier momento. Si están amenazados los derechos, están más que amenazados. Ya hay una severa restricción de algunos derechos. Y voy a poner ejemplos que son incontestables. En primer lugar, la desaparición completa del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Dice respecto de la absoluta falta de jerarquía que tiene el tópico, que tiene la problemática. Dos, la desaparición del INADI. El INADI era un instituto contra la discriminación, que tenía muchísimo que ver, articulaba mucho con relación, obviamente, no solo a las discriminaciones de género, sino a las discriminaciones raciales, en fin, físicas, todas esas manifestaciones de lesión de derechos las trataba el INADI y había una articulación importante con el ministerio. Esas son dos cuestiones institucionales, pero dicen muchísimo respecto de... La tercera cuestión que quisiera mencionar es que sí, ya hay una restricción total de derechos en materia de la prohibición del lenguaje inclusive. El gobierno, a través de su vocero, ya anunció que está prohibido el uso del lenguaje inclusive en la Administración Pública Nacional. Y luego dijo algo que es más complejo porque significa simplemente derogar la ley Micaela, que es una ley vertebral en materia de qué. Y ahí está la cuestión de fondo. Este gobierno ha venido manifestando durante el periodo en que estaban en tren de candidaturas, tanto el presidente como la vicepresidenta, venían manifestándose una animadversión total contra las posiciones feministas. En Davos el presidente hizo una suerte de discurso gravísimo acerca del significado nocivo que tenía el feminismo, con una serie de indicaciones historiográficas completamente equivocadas, porque ahí, permítanme decir algo, la iniciación de la gesta feminista se debe nada menos que al cauce liberal. En sus inicios, mediados del siglo XIX, era el gran cauce liberal el que acompañaba estos derechos. Luego devino la circunstancia, retomo el día que el vocero anuncia la prohibición, cuestión gravísima, porque es una lesión fundamental a la libertad humana. El lenguaje nos constituye como sujetos. Entonces una prohibición de un lenguaje que no solamente ha sido pródigo en usos crecientes en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Luego dice que efectivamente, esto es lo grave, se va a abandonar por completo la perspectiva de género. Pero para eso tiene que derogar una ley, la ley Micaela, insisto en lo que acabo de decir antes. Entonces ahí va a haber alguna situación tal vez, un poquito más, yo diría, en fin, más adversa, porque, en fin. Y luego seguimos con que hay una lesión de derechos en la absoluta mengua de recursos para asistir. El programa Acompañar era un programa notable que llegó a tener 280.000 mujeres y personas asistidas a causa de la violencia. Era un subsidio que se entregaba durante 6 meses, luego se podía renovar.
estoy sabiendo que en este momento está casi extinto, apenas hay recursos en juego. Y desde ya estamos asistiendo a una extraordinaria lesión de derechos en lo que tiene que ver con nada menos que la afectación de la vida digna para las mujeres de los sectores populares, que son las más alcanzadas en todo caso por estos cuadros tan brutales de falta de recursos económicos, pérdida de empleo y esta situación tan indecente, tan terrible que es la hambruna. Hay personas que están pasando hambre. Insisto en que son sobre todo las mujeres las más lesionadas, porque son las que en realidad de alguna manera paran la olla, como decimos históricamente. Y hemos visto todos estos días pasados las manifestaciones de largas colas, sobre todo compuestas esas manifestaciones de mujeres que solicitaban la entrega de comida para la sostenibilidad de los comedores, de recursos comunitarios. En fin, esto es un apagón de derechos, ¿no? Sin la menor sensibilidad. A mí lo que me llama muchísimo la atención es la crueldad del sistema, no soy la única que lo dice, ¿eh? La crueldad, la falta de sensibilidad, la falta de sintonía tonal con la condición humana fundamental. Entonces, desde ya, ahí podemos abrir más el abanico. Ya he presentado la situación de mayor alcance en la afectación de derechos a las mujeres de los sectores pobres, populares, etcétera, que se las ven en figurillas, ahora estos días, cada día más, para ver cómo dan de comer a sus hijas, sus hijos, en fin, y la amenaza de creciente desempleo, como vimos en los 90, creciente desempleo, y manifestaciones muy dolorosas, inclusive de crisis familiares, que van a tener una inexorable probabilidad alta de violencia, de mayor violencia, cuando se desestructura la vida relacional. ¿Qué es lo que ocurre? Hay tensiones y aparecen al rojo vivo aquellas configuraciones, tal vez un poco dormidas, de lo que es tan común en nuestra cotidianidad, la violencia. Un poco nos has hecho un repaso institucional, ¿no?, de esta amenaza a los derechos. Y nos preguntamos en relación con lo social, con las personas en la calle. Y también me pregunto, si, ya que sos historiadora, si en la historia se han dado estos tipos de procesos en donde hubo derechos que se creían consolidados y que hubo retrocesos también. Si en la historia hay evidencias de retrocesos de derechos, muchísimos momentos en que hemos retrocedido. Yo voy a contar simplemente algunas cuestiones de nuestro país, ¿no?, que ocurrieron en nuestro país, no ocurrieron en una latitud lejana, mucho menos en Marte, en la Argentina. A ver, en 1954 conquistamos el derecho al divorcio vincular. Tremendo paso. Teníamos una rémora con relación a esto. Uruguay tenía divorcio vincular desde 1907, aumentado en 1910, más aumentado con la sola presentación de la mujer en 1912. ¿Tá? Nuestro país consigue el divorcio vincular, derecho fundamental humano, ¿no?, en 1954. Llega la Revolución Libertadora, septiembre de 1955, en abril de 1956 se suspendió sine die ese derecho. Otra, la Constitución Argentina de 1949, una constitución absolutamente garantista, diríamos hoy, que entre sus artículos sostenía nada menos que la patria potestad compartida. El capítulo de familias refiere a la corresponsabilidad inherente, tanto al padre como a la madre, en lo que sería el tutelaje y las obligaciones y lo que concierne a derechos de. Muy bien. La Constitución de 1949 se desvaneció sin un acto jurídico. Una Constitución entera se perdió. Así que imagínate de qué estamos hablando.
hubo que reponerla con una constituyente a la vieja constitución argentina, nuestra primigenia, se hizo una constituyente ad hoc, pero se dio por fenecida una constitución. Luego, podríamos decir, las posibilidades que hemos tenido con relación a ver, hay algunos momentos en que hemos podido avanzar en derechos y que más recientemente, después de retomada la democracia, nos damos cuenta de que hay que defenderlos y hay que defenderlos. Los derechos no son inmarcesibles, no son para siempre. Puede venir una desventurada condición ideológica y política que destierre aquellos derechos que hemos ganado. Y en este momento hay una alta peligrosidad, altísimo riesgo. Habida cuenta, insisto en lo que es dogmáticamente presente en esta fuerza que gobierna, de extrema derecha. Su animosidad contra las mujeres, contra los derechos ganados por las personas de sexo genérica diversas. Y bueno, y a las pruebas me remito. Hay lugares recientes en el mundo, por ejemplo, la extrema derecha es regente, el actual primer ministro de Hungría se llama Víctor Orbán, que vino a la asunción de Milei el 10 de diciembre. Es una posición de extremísima derecha que ha hecho conculcar todos los derechos de las mujeres, salvo el voto, y ha mantenido la cuestión del aborto porque obviamente Hungría forma parte de la Unión Europea y la Unión Europea le ha llamado severamente la atención varias veces por el autoritarismo a Orbán, ¿no? Pero lo que quiero decir es que la Constitución de Hungría del 2010 legaliza el pago diferencial de salarios a las mujeres en la Unión Europea, ¿no? De volver atrás. España mismo, Vox, obviamente, tiene un programa que es imperdible para ser leído, en donde su programa dice que hay que terminar con la ley diferencial de violencia contra las mujeres, porque es una circunstancia ominosa, escuchen bien, es una circunstancia ominosa y es discrecional contra los varones, que también sufren violencia. En suma, los ejemplos, Bolsonaro en Brasil, cuya ministra de Familia y demás, el primer día que asumió, dijo: atención, atención, los niños de celeste, las niñas de rosa. Bueno, en fin, la extrema derecha en el mundo, que es lo que voy a decir tal vez en un rato, ha consagrado programáticamente la lucha contra los derechos que han conquistado las feministas y las disidencias sexogenéricas. Bien, haciendo alusión a esto que usted planteaba, que decía que eran situaciones políticas e ideológicas, yo me pregunto ahí, el pueblo de alguna manera les da la mano para que estas situaciones políticas e ideológicas crezcan. ¿Cuál es el rol que estamos viviendo? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se dan estas extremas derechas en toda Latinoamérica? ¿Por qué el resurgimiento de estos pensamientos políticos e ideológicos? La verdad que por qué es una pregunta metafísica, no se puede responder. Pero sí cómo. ¿Cómo ha podido? Sí. Tenemos además las ciencias sociales y humanas mucha obligación de escarbar más, de saber más, de estar mucho mejor posicionados respecto de la capacidad de responder a cómo, qué ha pasado. Bueno, es complejísimo de todas maneras el cuadro, cada país además tiene sus diferencias y además cada segmento social, porque yo voy a decir algo, Milei fue votado con el 56% en un balotaje, él sacó 30%, calma, sus votos son 30%. Entonces, digo, para no asustarnos tanto, ¿no? Yo creo que obviamente hay muchísimas cosas que operan, hay un cambio grande de sensibilidades, de sensitividad política, hay hastío,
hay cierta desesperanza y además yo creo que hay ciertos depósitos rumiantes, disconformes, que son depósitos que a veces cristalizan y lo vemos muy bien, cristaliza como confirmaciones muy odiantes, ¿no? Muy, que tienden a procurar chivos expiatorios, los políticos o determinadas personas de la política. Me parece que ha crecido mucho, y más con la pandemia, aunque no exclusivamente por la pandemia, ha crecido mucho un malestar que tiene que ver con el miedo, muchísimo miedo y muchísima inseguridad. Además, el COVID puso más inseguridad todavía. La incerteza hasta puede ser un programa interesante. La humanidad ha vivido de incertezas y ha sorteado las incertezas. Entonces, ¿por qué nos hemos construido en esta calificación Homo sapiens sapiens? Porque pudimos sortear las incertezas, ¿no? Hemos trabajado racionalmente cómo explicar un fenómeno con otro fenómeno, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora es muy abrumador también el cálculo que se hace respecto de la posibilidad de encontrar chivos. Es muy abrumador el cálculo del chivo expiatorio, ¿no? En Europa, las extremas derechas lo encuentran los inmigrantes, lo encuentran en determinadas porciones de la población. Esto es viejo, encontrar el chivo expiatorio es un aspecto muy, muy central en las adscripciones de la derecha. La derecha lo que busca es una condensación económica del sentido común comunísimo, del sentido común más común. Pasa que lo que estamos viviendo ahora también es una alteración del sentido común. El sentido común, diría Gramsci, es un sentido del establishment, del statu quo, ¿no? El sentido común en general es conservador, ¿no es cierto? No es proclive a las rupturas. El sentido común tiene una amalgama, podríamos decir, conservadora. Pero atención, también el sentido común tiene otra forja, porque es de sentido común ayudar a alguien que está tirado en la calle. Es de sentido común que hay un pobre muerto de hambre y que uno va, encuentra, piense como piense, tenga la teluria ideológica que tenga. Y esta alteración del sentido común que está habiendo en este momento es de una gravedad inusitada, porque da vuelta completamente el sentimiento más impactante que tenemos como especie, que es el sentimiento de ser malla colectiva. Es un sentimiento que también forma parte de las unidades, digamos así, de sensibilidades comunes. La colaboración, el hecho de que, en fin, que no es posible armar una estructura personal interesante, buena, benéfica, si no hay algo al lado nuestro que también tenga esa solidificación. Y hoy estas desventuradas doctrinas amenazantes del sentido común, de la solidaridad, de la sororidad, etcétera, hacen una alteración completa de, yo diría, de algo que es muy pregnante en la especie Homo sapiens sapiens. ¿Está claro? El supraindividualismo. Bueno, ese supraindividualismo, voy a decir también, tiene su propia nota de afectación, de prudencia dentro del gran cauce liberal. Los liberales inventaron el Estado moderno, ¿para qué? ¿Para qué lo inventaron? Para terminar con la arbitrariedad letal de que cada quien hacía justicia por su cuenta, que cada quien era propietario como quería. Ese es el gran invento el Estatuto Liberal es el inventor del Estado moderno. No tiene nada que ver ni con una posición de izquierda, ni mucho menos. Lo que pasa es que en este momento quisiera decir lo que vengo diciendo, lo que he escrito y lo que voy a sostener. En realidad estas fuerzas de extrema derecha abdican del liberalismo. Abdican del liberalismo como abdican de los progresismos, se permiten decir marxistas a la gente que tienen sentido común elemental de organizar socialmente en torno de
lo que podría ser el principio redistributivo. Bueno, nosotros estamos frente a una maximización, en una personalidad exacerbada cuyas notas psicológicas me reservo, ¿no? Pero en suma, Bolsonaro se parece bastante y en lo único que preservan su lazo íncito con el modo liberal es en la sacramentalización del orden mercantil.